Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 67. Oscuridad y mentiras. Ubicación: Iwagakure. 4 Anbu de Iwa los escoltaron a la oficina del Tsuchikage. Les habían quitado todas las armas, pero eso no significaba que no pudieran luchar sin ellas. Por otro lado, Akamaru, Akela y Nila habían sido acorralados y vigilados de cerca. Ninguno de ellos dijo una palabra, pues sabían que no debían matarlos. También estaban un poco nerviosos, pero lo guardaron en secreto. No era el momento de dejarse llevar por esa emoción. Jiraiya y Kakashi tomarían la iniciativa y ellos solo tenían que seguirlos. Se detuvieron ante unas puertas. «Señor Tsuchikage, los hemos traído», dijo uno de los Anbu en el frente, su voz saliendo clara, a pesar de llevar una máscara. «Hagan pasar», ordenó la vieja voz del Sandaime Tsuchikage. El Anbu de adelante empujó las puertas, dejando que los dos de atrás hicieran entrar al grupo a la habitación. A pesar de ser la oficina de un Kage, no se parecía en nada a las de Konoha o Kumo. Si bien no era tan grande como la del Raikage, las paredes no estaban repletas de estanterías. En cambio, las pocas que había estaban al alcance del Tsuchikage. El resto de las paredes estaban cubiertas de fotos. El hombre estaba sentado en el escritorio, lo que hizo que los miembros más jóvenes del equipo de recuperación se preguntaran si era de su altura o si estaba sentado sobre algo para parecer superior. «Ah, un equipo de Konoha», dijo mientras los miraba. «Señor Onoki, le pedimos disculpas si le molestamos», dijo Jiraiya, inclinando la cabeza en señal de respeto. Los demás siguieron su ejemplo. «Claro que te estás entrometiendo. Me gustaría saber por qué». Miró al resto del equipo. «Has traído al Jinchuriki desobediente de tu aldea y a sus amigos, nada menos». Si alguien del equipo Paragon se sintió insultado por lo que dijo, no lo demostró. «Estamos aquí en una misión, señor Tsuchikage». «Eso es todo», le aseguró Kakashi. El Tsuchikage frunció el ceño al shinobi enmascarado. Como parte de los acuerdos de la última guerra mundial shinobi, si un equipo extranjero debe entrar en un país, dicho país y su aldea shinobi deben ser notificados con antelación. No recibí tal notificación. Esto viola dichos acuerdos, así como la etiqueta diplomática común. Me disculpo por eso. Nos asignaron para una misión a última hora y no sabíamos muy bien a dónde íbamos, explicó el sabio Sapo. Deberíamos haberle enviado un mensaje al Hokage para informarle sobre nosotros, pero estábamos tan concentrados en nuestra misión que se nos olvidó. Debe ser una misión muy importante si los shinobi de Konoha tenían prisa, dijo con sarcasmo. Entonces, ¿a quién secuestraron esta vez? Esta vez, se sorprendieron por lo que había dicho. ¿Qué quiere decir con eso, señor Tsuchikage? Preguntó Choji con nerviosismo. ¿Crees que estoy ciego, muchacho? Le espetó el anciano. Veo claramente que tienes a un Inuzuka en tu equipo, además de a Kakashi Atake, quien también es conocido por sus habilidades de rastreo. Que ambos estén en este equipo tuyo, que supuestamente se formó en el último minuto, significa que estás rastreando a alguien y, como no te diste cuenta de que habías cruzado al país de la tierra, significa que quien quiera que estés rastreando es un secuestrador y has secuestrado a alguien importante para Konoha. Es bueno, comentó Asuna en voz baja. En cierto modo, el anciano detrás del escritorio le recordaba a Naruto, y en menor medida, a Osayi, por su forma de ver las cosas. Por otro lado, probablemente no habría llegado donde está ahora y se habría quedado allí por ser ciego o estúpido. Es como usted dice, señor Tsuchikage, dijo Hinata. Estamos rastreando a un secuestrador y llevamos días tras él. Ah, la heredera del clan Hyuga habla, comentó el Tsuchikage, mirándola. La última vez que tu aldea entró en pánico fue cuando tu Jinchuriki huyó. Y ya que está aquí, debe ser alguien importante para Konoha. ¿Podrías por favor no hablar de mí como si no estuviera aquí? Preguntó la rubia con un gruñido, frunciendo ligeramente el ceño al anciano detrás del escritorio. ¿Me importa? Ahora que lo pienso, si todos en esta aldea hubieran sabido quién eres en realidad, no habrías salido con vida, respondió el Tsuchikage con sarcasmo. Entonces, una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Ah, ya veo. Han secuestrado al último Uchiha leal. Pero me pregunto quién. ¿Será su hermano? Vio la respuesta en sus rostros y su sonrisa se ensanchó. Su hermano, entonces. Por favor, señor Onoki, necesitamos retomar el rastro cuanto antes, casi le suplicó Jiraiya. Si perdemos el rastro ahora, puede que nunca lo encontremos. ¿Pero por qué debería dejarte hacer algo así?
Preguntó, con la sonrisa aún en su rostro. ¿Qué te parece si no lo haces, te destripo? Amenazó Naruto de repente, sorprendiendo a todos en el equipo. Su mano ya sostenía un kunai y una expresión de ira apenas contenida se reflejaba en su rostro. El Anbu en la habitación se movió para llevárselo, pero se detuvo cuando el Tsuchikage levantó una mano para detenerlo. Me gustaría verte intentarlo, mocoso. Diría que tienes el coraje para hacerlo, dijo con una sonrisa. Señor Tsuchikage, él amenazó con matarlo, dijo uno de los Anbu. Mucha gente me ha tratado mucho peor durante mucho tiempo, respondió con tono despectivo. El hombre que habló comprendió lo que significaba y guardó silencio. Si le dijera dónde podría estar su objetivo, ¿me creería? La oferta les sorprendió, pero no la esperaban. ¿Cuál es el truco?, preguntó Kiba, desconfiado de la oferta. El truco, como tú dices, es que si encuentras a tu objetivo ahí, quiero que mates a Itachi Uchiha. Aunque parecía una petición fácil, todos allí sabían que no lo era. Intentar matar a Itachi Uchiha era como atacar a Aang en el estado Avatar. Muy estúpido y suicida si no tenías ni idea de lo que hacías, muy arriesgado si la tenías. De acuerdo, dijo Jiraiya, sorprendiendo aún más al equipo. Señor Jiraiya, ¿es esto sabio?, le preguntó Shino. El sabio sapo lo miró con una expresión algo divertida. ¿Qué? ¿Pensabas que simplemente íbamos a agarrar a Sasuke y escapar?, preguntó, medio sarcástico y medio serio. Matar a Itachi siempre fue parte de la misión. Entonces tenemos un trato, declaró el Tsuchikage. Hay un barranco a un día de camino desde aquí. Con un poco de suerte, tu objetivo debería estar escondido ahí. ¿Y cómo lo sabes?, le preguntó Shikamaru. Era un poco sospechoso que supiera el lugar exacto donde Itachi podría estar escondido, porque siempre era el lugar donde estaban los Akatsuki cuando los contrataba, dijo brevemente. Espera un momento, ¿solías contratar a los Akatsuki?, repitió Sokka, sorprendido por lo que escuchó. ¿Por qué demonios harías algo así? Tenía mis razones. Eso es todo lo que necesitas saber, respondió con el ceño ligeramente fruncido. Pueden irse ahora. Espero verlos fuera de mi aldea al final del día. El equipo asintió en señal de reconocimiento y se dio la vuelta para marcharse. Intentó volver a los papeles que tenía delante, pero al ver que el Jinchuriki del Kibi miraba fijamente una de las fotos de la pared, levantó la vista. Dije que podían irse. ¿Por qué siguen? Su voz se apagó al ver la foto exacta que estaba mirando. Déjenos, ordenó a los Anbu mientras se levantaba de la silla. Obedecieron, haciendo que el resto del equipo los precediera y saliera de la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Mientras tanto, Naruto observaba la foto. Mostraba al Tsuchikage de pie entre dos shinobi. A juzgar por sus sonrisas, o al menos, dos de ellos sonreían, no lo notó con el tercero, estaban contentos con los chalecos antibalas Jounin que llevaban los otros dos. El de la derecha era más joven de lo que recordaba, tenía la barba más desaliñada y aún no estaba del todo formada, y no llevaba coleta, pero para el rubio era evidente que era el Jinchuriki del Yombi. ¿Lo conocías?, dijo en un susurro cuando notó al Tsuchikage a su lado. Si hubiera sido en cualquier otro momento, habría comentado el hecho de que estaba volando. Así fue, dijo el anciano. Lo conocía tan bien como cualquier tío conocería a su sobrino. ¿Y él?, preguntó, mirando al hombre de la izquierda, que era fácilmente el más alto de los tres. Llevaba un sombrero de paja rojo que lo habría protegido de la lluvia. También vestía un uniforme rojo que le dejaba un brazo al descubierto, pero el otro cubierto por la manga. Le llegaba hasta la cara, cubriendo la mitad inferior a modo de máscara, igual que Kakashi. Era hijo del Nidaime Tsuchikage, mi sensei, y del Jinchuriki del Gobi. Eran los únicos dos estudiantes que había tenido. Y dejaste que se los llevaran. El rubio no levantó la voz, pero la acusación estaba ahí. El anciano frunció el ceño con una dureza que solo podía provenir del dolor de perder a alguien. No te atrevas a acusarme de haber dejado que se los llevaran. Envié hombres tras Aang cuando oí que Akatsuki lo atacaba, y fui yo mismo cuando supe lo mismo de Roshi. En ambas ocasiones llegamos demasiado tarde. Puede que en aquel entonces no les gustaran en la aldea y que lo devolvieran, pero eran mis alumnos y mi familia. Entonces, ¿por qué no hiciste nada al respecto? La acusación fue más suave. ¿Qué podía hacer? Akatsuki es una organización rodeada de sombras y secretismo. Nunca conocí a ninguno de ellos personalmente. Simplemente envié los parámetros de la misión a un punto de entrega específico y luego envié la recompensa al enterarme. No puedo desperdiciar recursos de mi aldea y mi país para cazarlos. Podría desencadenar una guerra que Iwa no necesita.
Se alejó flotando, de vuelta a su escritorio. Ahora, vete. Naruto se acercó a la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Si te hace feliz, debes saber que planeo matarlos a todos, declaró sin mirar atrás. ¿Y eso me devolverá a mis alumnos? Le preguntó el Tsuchikage, mirándolo fijamente. El silencio que llenó la habitación fue la respuesta que necesitaba. Vete, ordenó. El rubio obedeció. Ubicación: desconocida. Sasuke volvió a acercarse con algo cubriéndole los ojos. Al intentar moverse, algo le ataba los pies y las manos. ¿Qué demonios está pasando?, gritó para sí mientras intentaba moverse. Así que estás despierto, Sasuke. La voz de su hermano lo dejó paralizado. Esperaba que lo estuvieras. ¿Dónde estás, Itachi?, preguntó, mirando a su alrededor sin ver. Era un acto reflejo que no pudo evitar, aunque sabía que no veía nada. Estoy aquí, contigo. Si me vas a matar, ya basta. Probablemente era lo que le iba a pasar ahora que estaba así. Hubo un largo silencio. ¿Por qué haría eso?, preguntó finalmente Itachi. Eres mi hermano pequeño. Ese comentario inocente lo enfureció. Eso no te impidió matar al resto de nuestro clan. ¿Por qué debería impedirte matarme a mí?, gritó en la oscuridad. La única respuesta que recibió fue su propia voz, resonando a su alrededor. Cuando el eco se apagó, preguntó: ¿por qué, Itachi? ¿Por qué qué, Sasuke?, preguntó Itachi en respuesta. ¿Por qué tú y tu compañero mataron a nuestro clan? ¿Y cómo sabes que tenía pareja? Esta vez, la pregunta se formuló con igual dosis de diversión y curiosidad. No soy idiota. Ni siquiera tú solo pudiste matar a todo el clan Uchiha. Necesitabas un compañero. ¿Acaso era Kisame? Muy perspicaz de tu parte, hermanito, dijo, elogiando a Sasuke con los ojos vendados. Sí, alguien me ayudó a matar a nuestro clan, pero no fue Kisame. De hecho, él no importa. Aún no has respondido a mi pregunta, Itachi. ¿Por qué asesinaste a nuestro clan? Y no me digas que fue para probar tus habilidades. Nunca tuviste que hacerlo, gritó Sasuke en la oscuridad que solo podía sentir. Eras el mejor de nosotros. El Uchiha al que todos en el clan admiraban. ¿Por qué nos traicionaste y asesinaste a todos? De nuevo, se produjo un silencio que pareció abrumar al Uchiha atado. Durante lo que pareció ser un larguísimo lapso, no escuchó respuesta. Lo hice porque me lo ordenaron, respondió finalmente Itachi. Su hermano se detuvo, como si la respuesta lo hubiera paralizado. ¿Te ordenaron?, repitió lentamente, como si no pudiera creer lo que había oído. Sí. La aldea me ordenó matar a nuestro clan. Eso no puede ser, pensó el leal Uchiha. Simplemente no tenía sentido para él. ¿Por qué haría la aldea algo así? Mientes, acusó a Itachi. Nuestro clan era leal a la aldea. ¿Por qué harían eso si nosotros éramos leales? Al final, las cosas no fueron lo que parecían, hermanito. Eras el más joven del clan. No tenías ni idea de lo que pasaba entre el clan y la aldea. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Ahora sospechaba más. ¿Dices que nuestro clan iba a traicionar a Konoha? Eso era algo que simplemente no podía creer. Sí. Tras el ataque del Kyuubi a Konoha, los ancianos empezaron a sospechar que había un Uchiha detrás. Sus sospechas finalmente los llevaron a separar a nuestro clan del resto de la aldea, recluyéndolos en un pequeño rincón, explicó. Finalmente, el clan comenzó a planear un golpe de estado para derrocar al liderazgo de Konoha tal como estaba. Sasuke no podía creer lo que le habían dicho. ¿Había una facción en el clan que planeaba un golpe de estado? ¿Por qué mi padre no lo detuvo entonces? Itachi suspiró. Si por exasperación, molestia o algo más, el Uchiha con los ojos vendados no lo supo. ¿No me estás escuchando, Sasuke?, dijo el anciano Uchiha. No era una facción del clan, era el clan entero. La razón por la que padre no lo detuvo es porque él lo lideraba. No estaba seguro de qué era, si la insistencia de su hermano o los recuerdos de los días previos a la masacre, cuando todo parecía distinto a lo normal. Pero por alguna razón, empezaba a tener sentido. Eso lo asustó. Lo aterrorizó profundamente. La razón por la que era tan aterrador era porque le hizo comprender que su clan no era lo que le había parecido. ¿Por qué planeaban derrocar al Sandaime Hokage? Seguramente no sería solo por el Kyuubi. Podrían haberse unido y haberlo resuelto. Tienes razón. No fue solo por el Kyuubi. Pero me temo que es algo que debes aprender por ti mismo, le dijo su hermano. A esto le siguió una tos, algo que nunca había salido de Itachi. No me queda mucho tiempo. Itachi, ¿qué pasa?, preguntó sin pensar.
En ese momento, no le preocupaba que lo ataran ni lo cegaran. Parecía que su hermano mayor estaba herido y eso no le gustaba. Me muero, Sasuke, dijo Itachi simplemente. Y como un equipo de Konoha viene de camino, pensé que pasaría mis últimos momentos de vida con los últimos miembros de mi familia. ¿Viene un equipo de Konoha? No pudo evitar repetir las palabras. ¿Por qué vendría un equipo de Konoha? Al oír eso, el otro Uchiha no pudo evitar reírse entre dientes. Porque les hice saber quién te secuestró. Sasuke, por favor, escúchame, casi suplicó. Probablemente estaré muerto para cuando llegue el equipo. Pero antes de morir, quiero que entiendas por qué tuve que matar a nuestro clan. Solo te pido que, si vas a juzgarme, lo hagas solo o al final. Sasuke guardó silencio mientras lo consideraba. Parecía una petición fácil, pero de alguna manera sabía que si la aceptaba, su visión de su clan cambiaría para siempre, y no necesariamente para mejor. Pero si quería saber por qué la aldea le había ordenado a Itachi hacer lo que hizo, era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Muy bien, entonces empieza a hablar. Ubicación: Tierra de la Tierra. Habían salido de Iwa mucho antes del final del día. El olor de Sasuke los conducía al barranco del que les había hablado el Tsuchikage. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que cuando dijo un día de carrera dura, se refería a un shinobi corriendo a toda velocidad. Como la velocidad máxima de Nila era significativamente menor y tenían que mantener su ritmo, ya que él era quien los rastreaba, les tomaría un poco más de tiempo llegar al barranco. Así que, al ponerse el sol, tuvieron la suerte de encontrar una posada. Tras asegurarse de que los animales del equipo estuvieran bien cuidados, se sentaron a cenar. Sé que se supone que estamos en una misión urgente, pero esta comida está buenísima, declaró Choji mientras devoraba lo que tenía delante. Tú serías el experto, Choji, le dijo Shikamaru a su compañero mientras comía a un ritmo más lento. Hablando de la misión, ¿a qué distancia estamos de ese barranco del que nos habló el Tsuchikage? Preguntó Akiba y Shino, quienes también consultaban un mapa mientras comían. Todavía nos queda camino por recorrer, respondió Kiba mientras observaba el mapa con un ojo y el otro con la vista fija en su cena. Aparte de eso, no puedo decir nada más. Vamos, Kiba. Tienes que dar algo mejor que eso, le dijo Ino con el ceño ligeramente fruncido. Kiba tiene razón, le dijo Shino. Este mapa era para un shinobi que viajaba a la velocidad óptima. Como no viajamos a la velocidad óptima y no conocemos el país de la Tierra como lo haría un shinobi de Iwa, tardaremos más de lo previsto en llegar. Si ese es el caso, entonces más vale que disfrutemos de esta comida mientras podamos, declaró Sokka, mientras iba por otra ronda de comida. Mientras el resto de su equipo ponía los ojos en blanco, fue Azula quien dijo algo. Sí, no debemos alejar a Sokka de ningún tipo de comida. Si no, ¿de qué serviría? Preguntó con tanto sarcasmo que llenó la sala. Oye, yo también soy el de las ideas, protestó, con un trozo de carne a medio camino de su boca. Se giró para mirar a Naruto y se metió el trozo en la boca. Mientras el rubio picoteaba su comida sin decir palabra, todos lo miraban. ¿Qué? Preguntó finalmente, notando todas las miradas mientras apartaba la vista de la comida. Aquí es donde sueles empezar la conversación con algo gracioso o sarcástico, le dijo June. Que no lo hiciera le resultaba un poco desconcertante. Oh, lo siento, se disculpó. No estaba prestando atención a la conversación. Hemos reunido todo lo que podemos, le dijo Shino. ¿Todo bien, Naruto? Preguntó Kakashi, mirando a su antiguo alumno. Nada que te concierna, respondió con un tono de voz un tanto brusco. El shinobi enmascarado no pareció ofenderse por sus palabras, pero el rostro del rubio se ensombreció con una leve expresión de vergüenza. Perdón, eso estuvo fuera de lugar. Luego, su expresión fue de confusión. Espera, ¿qué digo? No sé, ¿qué estás diciendo? Naruto simplemente lo miró con el ceño fruncido antes de levantarse de la mesa. Necesito fumar, anunció. Salió de la posada y se acercó a un costado, sacando un cigarrillo y el encendedor. Mientras encendía el cigarrillo, se apoyó en la pared de la posada. Dando una calada y exhalando el humo, disfrutó de la calma que le proporcionaba. Pero el Biju dentro de él estaba preocupado. ¿Qué era eso ahí, Naruto? Preguntó el Kyuubi. Un minuto le estás gritando a Kakashi, y al siguiente te estás disculpando con él. Cuando regresamos, solo habría sido un ataque de ira. Normalmente, ese habría sido el momento en que Naruto desató su sarcasmo con toda su fuerza. Pero en lugar de eso, dio otra calada. Tengo mucho que hacer ahora mismo, respondió, echando humo. Kid, has tenido mucho que hacer desde que naciste, empezando por mí.
¿En qué fue diferente lo que acaba de pasar? Su tono era serio, sin su sarcasmo ni humor habituales. Parecía que iba a gritar, pero se contuvo. ¿Puedo ser sincero contigo, Kyuubi?, le preguntó al zorro. ¿Puedo serte completamente sincero? ¿Cuándo no lo has hecho?, preguntó el Biju en respuesta. El rubio no respondió a ese comentario. Simplemente empezó a hablar. Desde que nos fuimos a Kumo, hay una vocecita en mi cabeza que me dice qué debo o no debo hacer porque supuestamente soy leal a Konoha, explicó, dejándose llevar. Y con el tiempo, se ha vuelto más insistente. Ha intentado cambiar mi opinión sobre la aldea. Y lo que da miedo es que, en cierto modo, está funcionando. ¿Por qué no lo he oído entonces?, preguntó el zorro. Vivo dentro de ti, Naruto. Deberías saber qué pasa por tu cabeza. No sé. Parecía que nunca estabas presente cuando empezaba a hablar. Por otra parte, no habían hablado mucho en los últimos días, salvo alguna broma sarcástica y la orden de callarse. ¿Y te preocupa que puedas cambiar tu opinión sobre el pueblo? El rubio frunció el ceño. ¿Qué opinas?, preguntó, esta vez con sarcasmo. Pero no es solo eso. Mientras estábamos en Iwa, vi una foto del Tsuchikage con los Jinchuriki del Yonbiri y el Gobi. Al parecer, los había entrenado a ambos. Dio otra calada a su cigarrillo. Siempre he querido ver a los demás Jinchuriki como familia y, sin embargo, no sé nada de ellos. No me sorprende, Naruto. Fuiste tú quien huyó de los países elementales al otro lado del mundo. Claro que no sabrías nada del resto de los Jinchuriki, aparte de Gaara y quizás incluso de Killer Bee. ¿Pero no fue esa una de las razones por las que volví?, preguntó, hablando más consigo mismo que con el Kyuubi. ¿Para salvarlos de Akatsuki y ver si podía conocerlos?, se burló. Menudo trabajo he hecho con eso, murmuró. El zorro decidió no hacer comentarios. Te equivocas, dijo la voz. No regresaste para ver si podías ser amigo de otros como tú. Regresaste para asegurarte de que Akatsuki se convirtiera en una amenaza para Konoha. Oh, no, tú no, ahora no, gruñó en silencio, sacándose el cigarrillo de la boca. No dije nada, protestó el Kyuubi. No estaba hablando contigo, zorro, espetó. ¿Esa otra voz está hablando? No oí nada. La presencia del zorro se sintió repentinamente relegada a un segundo plano, como si la estuvieran silenciando a la fuerza. Es desconcertante, como mínimo, que creas que podrías ser amigo de las armas de otras aldeas. ¿No tienes sentido común? ¿Arriesgarías la seguridad de Konoha con una proeza como esa?, lo sermoneó la voz como si fuera un estudiante ignorante. Quizás debería hacerlo, replicó. Quizás debería revelar los secretos de la aldea, solo para fastidiarte. La voz rió entre dientes. ¿Cómo pudiste hacer eso si no tienes secretos que revelar?, preguntó con esa misma voz fría y serena que siempre lo enfurecía. Además, ambos sabemos que jamás traicionarías a la aldea de esa manera. Ni lo pienses, gruñó. Y, sin embargo, sabía que jamás haría algo así. Simplemente no era él. Vamos, eso no va a pasar. Eres leal a Konoha. ¿Por qué si no volverías con el señor Jiraiya y obedecerías sus órdenes? ¿Por qué si no estarías en esta misión? Es porque quieres salvar a Sasuke y unirte a su equipo de nuevo. Sabes que es verdad. Esa última parte seguro que no es cierta. Rugió en silencio ante la voz, repentinamente enojado por las palabras que había escuchado. Pero la voz se sentía victoriosa por alguna razón. Bueno, al menos estás admitiendo parte de la verdad. ¿Tan difícil fue? Desapareció antes de que la rubia pudiera responder, permitiendo que el Kyuubi volviera al primer plano. Oye, ¿qué demonios ha pasado?, preguntó el zorro indignado. No puedo creer que me hayas ignorado así. No te ignoré. Simplemente sentiste que te habían dejado de lado por alguna razón, protestó. Dio otra calada al cigarrillo. Al exhalar el humo, vio a Jiraiya a su lado. ¿Necesitas algo, MS-sensei? ¿Todo bien, Naruto?, preguntó Jiraiya en respuesta. Sí, todo está bien, respondió brevemente. El sabio sapo frunció el ceño. Niño, no me mientas. No todo está bien, y necesito saber si va a ser un problema. El rubio guardó silencio, mirando el cigarrillo entre sus dedos. Quizás si se lo digo, podría ayudar, pensó. No estaba seguro de a dónde lo llevaría, pero estaba dispuesto a confiar en su sensei. ¿Me creerías si te dijera que hay una voz en mi cabeza que intenta lavarme el cerebro?, preguntó casi en voz baja. El ceño fruncido de Jiraiya desapareció y fue reemplazado por una mirada seria. ¿Cuándo empezó?, preguntó con preocupación. Naruto se sorprendió sinceramente. ¿Me crees? Te conozco, Gaki. ¿Cuándo empezó?
Fue alrededor de la época en que salimos para Kumo, pero en realidad comenzó a hablar después de que regresamos, respondió rápidamente. Explícate, ordenó el sapo sabio. Necesitaba más detalles de lo que estaba pasando. No estoy muy seguro, pero creo que intentaba influir en mi forma de pensar de alguna manera. Al volver a la aldea, empezó a hablarme. Miró a Jiraiya. ¿Sabes qué me pasa? Jiraiya guardó silencio un momento antes de finalmente negar con la cabeza. No lo sé, le dijo al rubio. Nunca había oído hablar de algo así, y he visto muchas cosas. ¿Crees que es un genjutsu o un sello? Naruto se encogió de hombros. No estoy seguro. El genjutsu no debería funcionar conmigo y el único sello que conozco en mi cuerpo es el que mantiene la bola de pelo dentro de mí. Había comprobado qué partes de su cuerpo podía, pero un posible sello podría estar en alguna de las zonas donde no pudo. Muy bien, por ahora, no haremos nada al respecto, ordenó Jiraiya. Le pasaré un mensaje a Tsunade y se lo haré saber. Quizás sepa algo o encuentre algo. En cuanto regresemos a Konoha, nos ocuparemos de ello. Entiendo. Bien. ¿Ya vuelves? Preguntó, su rostro se suavizó y su voz perdió algo de aspereza. Estoy casi seguro de que se te está enfriando la comida. Lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Quiero terminar esto. Levantó el cigarrillo. Parecía casi terminado, pero aún le quedaban un par de caladas. Jiraiya no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Al oír que la puerta de la posada se abría y cerraba, Naruto dio una calada lenta y exhaló el humo. ¿Seguro que fue buena idea? Le preguntó el zorro. ¿Qué quieres decir? Preguntó de vuelta. Por si lo has olvidado, pequeño, Jiraiya es un shinobi de Konoha. Un lugar del que llevas 3 años intentando alejarte. Lo sé, zorro. Pero es MS Sensei. ¿Se te ocurre alguien más que intente comprender lo que me pasa por la cabeza y que también intente ayudar? Aunque su equipo sin duda intentaría ayudar en todo lo posible, no sabrían realmente cómo. El Kyuubi podía ver a dónde iba su Jinchuriki, pero ahora que conocía la supuesta voz, que aún intentaba descifrar cómo se le había escapado, tenía que estar seguro de que era Naruto quien hablaba y no la voz que lo atravesaba. ¿Entonces estarías dispuesto a pedirle ayuda al super pervertido? Bueno, sí. Ahora que lo pensaba, durante el poco tiempo que llevaba con el sabio sapo, el hombre había sido lo más parecido a un padre que había tenido, el zorro no contaba. Era más bien el tío del que se habla poco, si es que se habla a alguien. Había vigilado a Naruto, lo había entrenado a él y a su equipo, aunque lo calificaban de infernal, les había dado buenos consejos cuando los necesitaban, lo supieran o no, y, en general, había estado ahí para él, salvo cuando se dedicaba a espiar a las mujeres o a acostarse con ellas. Entonces déjame hacerte esta pregunta, Naruto. Si Jiraiya te pidiera que regresaras a Konoha, ¿lo harías? Le preguntó el Biju con una voz tranquila y seria. No respondió de inmediato. Casi parecía una decisión imposible. Por un lado, seguía sin querer saber nada de la aldea, una lucha interna que empezaba a creer que estaba perdiendo. Pero por otro lado, Jiraiya había estado ahí para él durante los últimos meses, enseñándole y ayudándole. Siempre que el sabio sapo sugería algo, tenía una buena razón y solía salir bien. Si le sugiriera al rubio la idea de regresar a Konoha, ¿sería tan malo? No lo sé, tal vez. Ofreció Naruto débilmente. Tu cigarrillo está terminado, comentó el zorro, cambiando de tema. Podrías volver adentro y terminarte lo que queda de cena. El rubio arrojó silenciosamente la colilla a la noche y de vuelta a la posada. Mientras su Jinchuriki caminaba, el Kyuubi sintió una chispa en la nuca del rubio. Una sensación de serenidad serena, pero fría y serena, de satisfacción, algo que parecía haber obtenido una victoria importante. Pero cuando intentó mirar más de cerca, desapareció. Esa debe ser la voz que le habla a Naruto, se dio cuenta antes de fruncir el ceño ligeramente. Hagas lo que hagas, va a parar. Te estoy siguiendo y voy a hacer que pares. El cachorro tomará su decisión por sí mismo, no por nadie más. Si la presencia lo había oído, no dio señales de ello. Era silenciosa, rápida y escurridiza. El Kyuubi sabía que le costaría mucho encontrar dónde se escondía dentro de la cabeza de su Jinchuriki, pues no dejaba de moverse antes de empujarlo a un lado para hablar con el rubio, pero lo encontraría. Cuando lo hiciera, lo haría pedazos. Ubicación desconocida. ¿Por dónde quieres que empiece? Le preguntó la voz del hermano de Sasuke, y sus palabras resonaron suavemente a su alrededor. Era una pregunta simple, pero que le daría respuestas que probablemente no quería oír. Pero aún así, necesitaba saberlo.
Dime por qué fuiste tú quien tuvo que hacerlo. Estaba en la posición perfecta para espiar para ambos bandos, respondió Itachi. A medida que las hostilidades y sospechas entre el clan y los ancianos de la aldea se intensificaban, nuestro padre me ordenó espiar para el clan, siendo el único Uchiha en el Anbu. Pero no pude. Sabía lo que sucedería a la larga. ¿Qué quieres decir? Piensa, hermanito, ordenó con tono duro pero a la vez tranquilo. ¿Cuál habría sido el resultado si el clan hubiera llevado a cabo el golpe de estado? ¿Cuáles habrían sido las repercusiones? Habría preguntado por qué, si no hubiera empezado ya a pensarlo. El estado en el que se encontraban los dos Uchiha mientras el menor analizaba todos los factores, las causas y los efectos, los imprevistos y las posibilidades. No habría importado si el clan hubiera tenido éxito o no, dijo tras comprender el resultado final. Habría sangre en el agua y los tiburones habrían olido. ¿Y esos tiburones quiénes serían? Le preguntó su hermano, animándolo en voz baja. Otros países habrían querido destruir Konoha o tomar su lugar. Habría estallado una guerra, otra guerra mundial shinobi. Nunca has conocido la guerra, Sasuke. Puede que hayas vivido batallas, pero una batalla es muy diferente a una guerra, explicó. He visto lo que es la guerra y lo que le ha hecho a la gente desde pequeño. Me hizo querer no volver a ver otra guerra. Cuando nuestro padre quería que espiara al Hokage, pude ver las advertencias, aunque él no. Así que espié a mi clan para el Hokage, por el bien de la aldea. ¿Por el bien de la aldea, repitió Sasuke. Desde que se convirtió en shinobi de Konoha, había servido a la aldea. Originalmente, sirvió para matar a la persona con la que hablaba y recuperar a su clan. Pero después de que Naruto se fuera y se uniera a la policía a tiempo parcial, dejó de lado su necesidad de matar a Itachi. Como ya no tenía clan y no tenía prisa por cometer asesinatos, comenzó a servir a la aldea por el bien de la aldea. ¿Acaso no era todo el clan leal a Konoha? De palabra, sí, respondió su hermano. Pero en espíritu, solo eran leales al clan. Era una de las muchas razones por las que planeaban derrocar al Hokage. ¿Pero no habría intentado el Sandaime Hokage hacer las paces con el clan? Puede que no hubiera servido lo suficiente bajo el mando del Sandaime Hokage como para conocerlo de verdad, pero sí sabía que era un hombre de paz. Lo hizo. A pesar de las muchas veces que la situación se veía sombría, siguió intentando resolverla pacíficamente. Pero sus consejeros no pensaban lo mismo. Su voz tenía un ligero matiz de tristeza. Creían que el clan Uchiha debía ser destruido. Y vieron en mí la manera perfecta de hacerlo. Y entonces, te dieron la orden de masacrar a nuestro clan, dejándome a mí como único sobreviviente, resumió el Uchiha cegado y atado, aunque con un poco de mordacidad en su voz. Sí, lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué fui el único que se salvó? Esa era la pregunta a la que quería saber la respuesta. Era una pregunta que lo perseguía desde aquella noche, pero nunca había estado presente en su mente, si por elección o no, nunca le preocupó. Como dije antes, eras el más joven del clan, así que no tenías ni idea de lo que estaba pasando. Por lo tanto, eras inocente. Además, los ancianos querían un superviviente leal a la aldea. Esas son las razones de un shinobi que solo cumplía una misión, objetó al instante. Eres mi hermano y fuiste tú quien recibió la misión de matar a tu familia. Entonces, ¿por qué me perdonaste la vida, Itachi? Se hizo el silencio. Para él, era como si su hermano hubiera perdido el juicio por no querer responder. Porque no pude matarte, respondió Itachi, rompiendo el silencio. Eres mi hermano pequeño, Sasuke. Te amaba más que a la aldea, aunque amaba a la aldea más que al clan. Originalmente quería que vinieras a buscarme y me mataras, haciéndote creer que habías vengado al clan. ¿Qué cambió entonces? Preguntó. Sí. Después de conocernos cuando buscabas a Naruto, volví a Konoha a escondidas y observé. Vi cómo interactuabas con tus amigos. Vi que trabajabas en la policía, ayudando en lo que podías y aprendiendo todo lo que conllevaba. Vi la incansabilidad con la que tú y tu equipo buscaron a tu compañero desaparecido. Vi lo feliz que estabas después de dejar atrás tu odio hacia mí. Y entonces descubrí lo que les habías ocultado a todos. Sasuke se quedó paralizado al oír esas palabras. ¿Quiere decir lo que creo que quiere decir? Se preguntó con preocupación y miedo. Nunca les he ocultado nada, declaró en voz alta. Oyó a Itachi reírse disimuladamente ante esas palabras. Hermano menor tonto, ¿creíste que no me enteraría de tu Mangekyou Sharingan? Esperaba mantenerlo en secreto, ya que nunca pienso usarlo, admitió tras un momento de silencio. Había planeado llevarse los secretos y los peligros del Mangekyou Sharingan consigo a la tumba.
Es una idea admirable, pero debes tener en cuenta que probablemente llegará un día en que tengas que usar el Mangekyo Sharingan para proteger lo que amas. ¿Te refieres a Danzo y los demás ancianos? Si empezaba a no encajar en su idea de un shinobi leal, podrían ir a por él. Si así fuera, también podrían ir a por los demás, solo para que cooperara. Dudo que eso sea posible, pues ya están muertos a mis manos, afirmó su hermano con tono frío. Si Sasuke era sincero, no le sorprendió esa declaración. Los mataste cuando me secuestraste, ¿verdad? Sí, lo hice. Lo dijo con el mismo tono sereno, sin delatar ninguna emoción que el anciano Uchiha pudiera tener en ese momento. Fue algo que me produjo cierta satisfacción. Debió haber visto la mirada de desconcierto en el rostro de su hermano al explicar. Cuando los ancianos me dieron la orden, pensé que hablaban con la voz del Hokage. Pero después de la masacre, cuando fui al Hokage a suplicar por tu vida, se sorprendió por lo que hice. Resultó que, a pesar de sus numerosos intentos de resolver las cosas pacíficamente, los ancianos actuaron a sus espaldas y me dieron esa orden. En respuesta, tras prometerme que estarías a salvo de Danzo y los otros dos ancianos, me encomendó una misión. Cuando considerara el momento oportuno, debía matar a los 3 ancianos. Tras escuchar todo lo sucedido con su clan, Sasuke sintió cierta satisfacción ante esas palabras. Nuestro clan fue vengado al final, declaró. Puede ser. Pero la pregunta que tengo para ti es, ¿qué harás ahora? Ubicación: Tierra de la Tierra. Habían estado moviéndose rápido desde que salieron de la posada, siguiendo el rastro. Nadie dijo una palabra, pero la mayoría se preguntaba qué había pasado con Naruto en la posada. Jiraiya había ido tras él, pero al regresar no dijo nada, ni tampoco el rubio. Fuera lo que fuese lo que hubieran hablado, se lo guardaron para sí y probablemente no se lo contarían a nadie. Llegamos, declaró June mientras detenía a Nila. Todos se encontraban al borde del barranco al que el Tsuchikage les había indicado. Un pequeño arroyo lo atravesaba, dividiendo el terreno en dos. Había poca vegetación a lo largo de la orilla, pero el resto del barranco era roca y tierra. El olor de Sasuke llega hasta allí. Nosotros tomaremos la iniciativa desde aquí, le dijo Kakashi mientras él y Kiba se acercaban a ella. No sabemos si Itachi o Sakatsuki pusieron trampas para ahuyentar a los visitantes inesperados. Tú y tu equipo se quedarán aquí mientras comprobamos si hay alguna trampa. Iré con ellos, les dijo Jiraiya. No pusieron objeción y se limitaron a observar cómo los shinobi del equipo descendían al barranco y empezaban a buscar con atención cualquier cosa que pudiera ser una trampa. ¿Pasa algo, Naruto?, le preguntó Suki al rubio al notar que miraba con desgana la espalda del sapo. Al ver que no decía nada, ella le llamó la atención agitando uno de sus abanicos frente a su cara. ¿Eh? ¿Qué?, preguntó sorprendido, parpadeando rápidamente. Parecía que acababa de despertar de un trance. ¿Pasa algo?, repitió. El resto del equipo también lo miraba. No es nada, solo es algo con lo que he estado lidiando estos últimos días. Era extraño cómo pronunció esas palabras. Parecía que no quería hablar de ello y, sin embargo, que quería expresarlo. Naruto, ¿puedes contárnoslo?, le dijo Sokka. Somos amigos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tuviste que sacarme de la cárcel, diría que sí, respondió con naturalidad, con un sarcasmo que cubría ligeramente sus palabras. Y eso es un punto para él, dijo June con una sonrisa burlona. Pero aunque solía ser entonces cuando aparecían las sonrisas y risas, Naruto permaneció en silencio. Vamos, empieza a hablar, Naruto, le ordenó. Si no lo haces, te echaré encima a Nila. La miró y luego al Shirsu. Nila pareció estar de acuerdo con lo que había dicho el cazarrecompensas, pues le siseó a la rubia y le mostró la punta de la lengua, dejando claro que estaba listo para usarla. De acuerdo. ¿Se han dado cuenta de cómo MS Sensei sigue hablando como si fuera a volver con nosotros cuando todo esto termine? Ahora que lo pensaban, en los últimos días, Jiraiya había estado usando la palabra nosotros en lugar de ustedes cada vez que hablaban del otro lado del planeta. No se habían dado cuenta hasta ahora. ¿Crees que planea volver con nosotros?, le preguntó Asula. Eso no estaría tan mal, dijo Sokka antes de pensárselo. Bueno, aparte de su lado pervertido, claro está. Aún recordaba la vez que tenían que ir a cazar a Jiraiya cada vez que encontraba a alguien, y aún sentía los moretones cuando descubrían que ese alguien tenía novio, prometido o esposo, lo que significaba que tenían que escapar a toda prisa. Pero es un shinobi de Konoha, y además muy famoso. No puede hacer eso sin más, señaló Naruto de inmediato. Hacer algo así equivaldría a traición.
y realmente no quería que su sensei fuera un traidor. ¿No vagó por los países elementales cuando era más joven?, preguntó Suki, recordando vagamente que el sabio sapo se lo había dicho en algún momento. No estaba segura de cuándo fue. Fue en Basingse o en la isla Ember. Seguía siendo leal a Konoha, ¿verdad? Eso es diferente. Estaba en el mismo continente, podía transmitir información vital a la aldea y regresaba con frecuencia. ¿Y qué le impide hacer eso en nuestro lado del planeta?, preguntó June. Cuando todos la miraron, comprendió lo que acababa de decir. Hablaba del regreso, no del intercambio de información. Es un shinobi de Konoha. Pertenece allí, dijo el rubio con firmeza. Pero Naruto, pensé que tú, de todos nosotros, eras el que más querrías que viniera con nosotros, comentó Azula. De todo el equipo, y también del equipo Avatar, él y Jiraiya eran los que mejor se llevaban. Era evidente con solo ver cómo interactuaban. Bueno, sí, pero, buscó las palabras adecuadas, pero no las encontró. En ese momento de vulnerabilidad, dijo algo que de otro modo no habría dicho. Arg, quizás sería mejor si volviera a ser un shinobi de Konoha. Todos allí, incluido él, se quedaron paralizados al oír esas palabras. En su cabeza, el Kyuubi percibió esa misma sensación de serenidad. Aquí estás, declaró el zorro, dirigiendo su chakra hacia la sensación. Pero tan rápido como se había manifestado, había desaparecido. El Biju ahogó un gruñido. Iba a ser una larga cacería. Mientras tanto, todos seguían mirando a la rubia. ¿De verdad acabo de decir eso?, preguntó en voz alta, con aspecto confundido. Al ver que Azula asentía, negó con la cabeza como si intentara sacarse una respuesta de la cabeza. No lo decía en serio. Lo juro por Kami, no lo decía en serio, les prometió. Sabemos que no, Naruto, le aseguró Azula. Solo estás confundido sobre qué hacer con Jiraiya, eso es todo. Le dio una mirada de alivio. Sí, eso es todo, asintió. Pero sabía que esa voz tenía algo que ver con lo que decía. Si seguía así, podría decidir regresar a Konoha por voluntad propia. Fue entonces cuando el sonido de un silbato resonó por el barranco. Debe ser que ya está todo despejado, comentó June al apagarse el silbato. Supongo que podemos bajar y unirnos a ellos. Mientras preparaba a Nila para moverse, miró hacia atrás y vio que Naruto ya se había ido. ¿Qué? Los demás parecían tan confundidos como ella al notar que la rubia ya se había ido. Muévanse, gente. Lo oyeron gritar desde el fondo del barranco. Ya se había movido al oír el silbato. Ubicación desconocida. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Sasuke, mirando de nuevo a su alrededor a pesar de que algo lo cegaba. Exactamente lo que quiero decir, Sasuke, respondió Itachi desde la oscuridad que lo rodeaba. Ahora que sabes qué le pasó a nuestro clan y por qué, ¿qué harás? Se dio cuenta de que era una pregunta capciosa y debería haber respondido con cuidado. Pero para él, la respuesta era obvia. ¿Qué quieres que haga, Itachi? ¿Tratar de traicionar a la aldea y destruirla? Cometí el error de hacerlo primero una vez y mira lo que obtuve a cambio. La pérdida de un amigo y una evolución de mi mirada que conlleva demasiados riesgos, declaró con un chasquido de voz. Te lo dije antes, matarte no traerá de vuelta a nuestro clan. Lo mismo ocurre con la aldea. Convertirla en un páramo en ruinas no revivirá milagrosamente a nuestra familia. ¿Y entonces servirías a la aldea que causó la muerte de todo tu clan? Al oír esa pregunta, Sasuke supo que, de alguna manera, su hermano tenía una sonrisa burlona. Sirves a la aldea igual que yo, Itachi. Solo que cada uno sirvió de forma diferente. Entiendo por qué decidiste proteger la aldea. Yo haré lo mismo. Protegeré Konoha hasta el día de mi muerte, juró. La risa más silenciosa que uno jamás habría oído fue su respuesta. No hay necesidad de ir tan lejos, le dijo Itachi. Pensaría que querrías una familia en algún momento. ¿Pero cómo servirás a Konoha? ¿Será como Hokage? Resopló con desdén. Nunca llegaría tan lejos, y tampoco quiero ser Hokage. Konohamaru es quien quiere ser Hokage. Si tiene lo que se necesita, y creo que lo tiene, estaré a su lado como líder de la policía militar de Konoha. ¿Quién es Konohamaru? Era una pregunta llena de curiosidad. Itachi parecía no saber de quién hablaba su hermano, y Sasuke se daría cuenta de que no lo sabía. Es el nieto del Sandaime Hokage. Quiso ser Hokage después de que Naruto muriera. Ahora, entrena duro para tomar el relevo de Lady Tsunade. Y cada día, poco a poco, demostraba su valía. Veo que has tomado tu decisión, Sasuke, dijo su hermano. Le siguió una fuerte tos seca. La tos de Itachi llenó el aire y puso a Sasuke nervioso y asustado. Como yo he tomado la mía.
El sonido de alguien levantándose y alejándose llenó la oscuridad. Espero que me lo agradezcas. ¿Qué hiciste? Preguntó, y sin embargo, solo recibió respuesta del sonido de Itachi moviéndose. Itachi, ¿qué hiciste? Los sonidos de movimiento cesaron, silenciando la oscuridad. Sabes que si usas el Mangekyo Sharingan, tendrás poder suficiente para domar al Kyuubi, pero con el tiempo te quedarás ciego. Has dicho que es demasiado arriesgado y te niegas a usarlo. Pero no sabías que la ceguera causada por el Mangekyo Sharingan se puede detener y curar trasplantando otro para el receptor. Es mejor hacerlo entre hermanos. Comprendió de inmediato lo que eso significaba. ¿Tengo tus ojos? Preguntó horrorizado. Así es. Espero que veas esto como lo último bueno que hice por ti. El sonido de pasos comenzó de nuevo. Esta será la última vez que hablemos, Sasuke. Solo te pido una cosa, que la aldea nunca sepa la verdad de la masacre. Que sean recordados como un clan leal a la aldea y que la protegió. Quiero que encuentres a alguien que te ame por lo que eres y que tú la ames a cambio. Quiero que tengas esa familia que te arrebaté. Hubo un breve silencio antes de que volviera a hablar. Adiós, Otouto. Los sonidos de Itachi moviéndose comenzaron a desvanecerse. Itachi, gritó Sasuke. Itachi, regresa. Regresa aquí. Vuelve ahora mismo, Itachi. Exigió. Pero cuando la oscuridad se acalló, empezó a suplicar. Por favor, regresa. No me dejes solo. Regresa. Aniki. No recibió respuesta. Empezó a forcejear con desesperación contra sus ataduras, intentando liberarse. Pero lo que fuera que le ataba las extremidades estaba bien hecho, pues hiciera lo que hiciera, no podía soltarse. Pero eso no lo detuvo. Siguió intentándolo, cayendo a menudo en un sueño profundo. No sabía cuánto duraban sus intentos de dormir, pero cada vez que despertaba, seguía intentando liberarse, llamando a menudo a Itachi para que regresara. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo allí. Ni siquiera quería recordarlo. Solo quería ser libre. Quería liberarse de las ataduras que lo aprisionaban. Quería liberarse de la oscuridad. Sobre todo, quería volver a casa. Por eso seguía intentando liberarse. Para poder abandonar ese lugar de pesadilla y regresar a Konoha. Era ese pensamiento, y la imagen de un shinobi de pelo rosa y ojos verdes, lo que lo impulsaba a seguir adelante. No sabía cuántas veces había caído inconsciente cuando oyó un ruido diferente que llenó la oscuridad. El único ruido que había hecho era el suyo al intentar liberarse una y otra vez. Era un ruido nuevo, el sonido de algo siendo destrozado. «Hola», gritó. «¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Sasuke?», respondió una voz débil. Sonaba lejana, pero lo llenó de esperanza. «Estoy aquí», gritó. «¿Me oyes? Estoy aquí». Esperaba y rezaba para que quienes estuvieran allí fueran amables. El sonido de pasos corriendo llenó la oscuridad, dándole esperanza. Cuando se detuvieron y la voz a la que pertenecían los pies habló, se sorprendió. «Rayos. Corrimos hasta aquí para rescatarte y aquí estás, tirado. De haberlo sabido, podríamos habernos tomado nuestro tiempo». Oyó el sonido de un kunai al ser desenvainado. «Solo dame un minuto». «¿Eres tú, Naruto?», preguntó, sin saber si era cierto. «No estoy soñando, ¿verdad? ¿De verdad estás aquí?». Sintió que las ataduras que le sujetaban las extremidades se aflojaban, lo que le dejó las manos y los pies inertes. Para comprobar si aún podía moverse, intentó levantar el brazo derecho. Aunque logró levantarlo, pronto lo sintió pesado y empezó a caer. Pero entonces otra mano lo agarró con fuerza. «Sí, estoy aquí, Teme», le dijo Naruto mientras lo levantaba. «Estoy aquí».